Bien, muy buenas noches, disculpen la demora de algunos minutos. Eh, para mí, como odontólogo en primer lugar y en segundo lugar como institución representando a Fundefi, eh, es una enorme satisfacción presentar a la doctora Luciana Borges para que nos dé esta conversación, esta charla, esta conferencia en un tema que es de completa actualidad, como es la pandemia del coronavirus, y ella pueda darnos algunos apuntes específicos y de mucha utilidad para que nosotros podamos aprovechar esta charla que vamos a tener con la doctora Luciana. Además, también quiero agradecer al Colegio de Odontólogos de Bolivia, quiero agradecer a la doctora Lady Moldinedo, que debe estar participando también en esta conferencia, porque inmediatamente que nos propusimos lanzar como CONDEPI esta charla, inmediatamente nos prestó la colaboración el Colegio de Odontólogos de Bolivia y a través del Colegio de Odontólogos de Bolivia a todos los colegios departamentales. Yo quiero que empecemos, estamos un poquito atrasados, después ya cuando decidamos y vamos con las preguntas, tendremos la despedida. Yo quiero hacer una pequeña introducción del currículum, un currículum bien apretadito de la doctora Luciane, porque la doctora Luciane, quiero decirle a ustedes, la conozco de muchos años y es una permanente conferencista en los temas de bioseguridad en todos los congresos que hay en la parte de la Federación Odontológica Latinoamericana. Siempre ella está presente en todos los, está presente en Centroamérica, en Sudamérica, etcétera, etcétera. Entonces es una persona muy conocida en temas de bioseguridad. Pero de todas maneras, quiero leer algo del currículum de la doctora Luciana Borges, que es biomédica y microbióloga, ¿ya? De la Universidad Federal del Estado de San Pablo. Es odontóloga, por supuesto, que estudió en la Universidad Metodista de San Pablo. Tiene un posgrado en control de infecciones hospitalarias, es epidemióloga y tiene una maestría en esterilización en la Universidad Federal de San Pablo y es profesora del Centro de Simulación Realista de Hospital Alberto Einstein de San Pablo, coordinadora de la disciplina de bioseguridad de varios cursos de especialización en odontología desde el año 2000. Es asesora científica de FOLA desde el año 2005 y trabaja con bioseguridad y control de infecciones hospitalarias hace 29 años. Los dejo con la doctora Luciane para que pueda comenzar su conferencia. Gracias, doctora. Gracias, buenas noches. Para mí es un honor y un gran gusto eh, estar aquí, estar acá con todos. Tengo un gran cariño por todos bolivianos. Cuando estuve algunas veces en Bolivia, fui muy bien recibida y Carlos era un lord, un gentleman siempre. Y además, Carlos tiene una impregnación de esta parte del colegio de los odontólogos desde siempre. Entonces, para mí es un honor. Cuando Carlos me invitó, en ningún momento pensé en no aceptar. Es una época, un tiempo muy complejo para todos nosotros y tengo la certeza que los odontólogos están un poquito con miedo, algunos con una cierta inseguridad porque no sabemos lo que va a ocurrir. Estamos también en Brasil haciendo nuestros protocolos y haciendo atendimiento siempre, ahora que posible, solamente con las urgencias. Entonces, es importante algunos protocolos básicos que vamos pasar para que alcancemos la seguridad para nuestros pacientes y sobre todo para nosotros, porque nosotros como odontólogos estamos ahí en top de la lista de los profesionales de gran inseguridad cuando se refiere a la pandemia de SARS-CoV-2, o sea, de COVID-19. Entonces, para empezar, vamos a pensar un poquito lo que es este virus, ese nuevo coronavirus, que en verdad
Su aparición es en China, ahora en noviembre, diciembre de este año, de 2019, y a lo largo de estos últimos meses, todos estamos acompañando lo que está pasando en todo el mundo. Me gustaría hacer ahora una retrospectiva rápida para que alcancemos a hacer un resumen de todo que ven ocurriendo en los últimos 10, 11 años sobre todo. Entonces, para iniciar, tenemos que comprender el concepto de emergencia de salud pública de importancia internacional, porque hay brotes, hay enfermedades que están por toda la parte y si ponermos un poquito más de atención, vamos a percibir que en la última década tenemos una serie de eventos, a comenzar por 2009, la pandemia de H1N1, después en 2014 con la diseminación internacional de polivirus, después todavía en 2014 el brote de ébola en la África Occidental, cuando en febrero de 2016 el virus Zika, con un gran aumento de casos de microcefalia y otras malformaciones congénitas. A 2 años tuvimos nuevamente un brote de ébola en la República Democrática del Congo y ahora, en 11 de marzo, la COVID-19 fue caracterizada por la OMS como una pandemia. Pandemia se refiere, este término pandemia se refiere a la distribución geográfica de una enfermedad y no necesariamente de su gravedad. Esto es importante. La designación reconoce que en el momento existen brotes de COVID en varios países y regiones del mundo. Entonces, el concepto de pandemia está restrito a esta explanación de que no necesariamente es una enfermedad con gran gravedad. En el caso de COVID, sí, enorme gravedad, pero la pandemia se instituye como tal porque existen varios brotes y números, centenas de países, decenas y ya centenas de países con esos brotes. Para empezarmos a hablar de COVID-19, me gustaría hacer una retrospectiva que va a pasar un poquito más detrás. Vamos a empezar intentando comprender cómo el odontólogo y los médicos trabajaban en siglo pasado, retrasado, en relación a los equipos de protecciones individual. Entonces, aquí tenemos 3 fotos. La primera a la izquierda tenemos en los años 20, después al superior derecho los años 40, abajo los años 70. Y trabajamos así por centenas de años, sin guantes, sin la mínima protección. Cuando llegamos a los 80, tuvimos un brote que hasta hoy estamos en suspenso porque no tenemos vacuna para SIDA. Todavía tenemos un tratamiento bastante eficaz. Y este brote que apareció, el primer caso en los Estados Unidos, en Atlanta, aquí en Brasil, en São Paulo, en 1982, cambió totalmente los paradigmas de protección de los profesionales de salud, no solamente de los odontólogos, pero también de los médicos, de los profesionales que trabajaban y trabajan todavía con tatuaje, con body piercer, las
curas, las personas que no utilizaban todavía guantes. Y si mirarmos estas dos fotos superiores, tenemos aquí lo que era muy común hasta 2 meses. Trabajábamos de esta manera antes de la pandemia. Abajo también trabajábamos así, de esta manera, con las cirugías antes de la pandemia. Pero tenemos algunos puntos importantes que debemos hacer un recuerdo. Hepatitis B, por ejemplo, es una enfermedad bastante antigua en relación a SIDA, por ejemplo, y hepatitis C, y tenemos vacuna. Todavía los profesionales de salud que deberían tener una obligación profesional y de responsabilidad, ni todos son vacunados. Esto es extremadamente importante. Para la hepatitis C, tenemos un problema un poquito más complejo, porque es una enfermedad más joven que el SIDA, perdóname, que hepatitis B. El primer caso de hepatitis C fue notificado en 89 y todavía no tenemos también vacuna hasta hoy, pero tenemos tratamientos, tenemos medicaciones, medicamentos que son muy complejos para la administración. SIDA es algo que ya está muy conocido y tenemos solamente la parte de PEPI, que llamamos de protocolo post-exposición. Cuando pensamos en algún accidente punzante en todo el mundo, nuestro pensamiento de profesional de salud siempre está en estas 3 enfermedades. Esto es importantísimo: hepatitis B, hepatitis C y SIDA. Siendo que hepatitis B, cuando está vacunado, no hay riesgo. El riesgo es 0. Pero cuando no está vacunado, el riesgo es altísimo para que contraiga esta enfermedad. Para hepatitis C, no hay vacuna y no sabemos hasta qué punto este riesgo puede llegar a 20, 30%. Y para SIDA, tenemos que romper un mito que es muy común para los odontólogos, que todavía creen que es muy peligroso atender el paciente con SIDA en la odontología. Yo digo que es sí muy peligroso, pero es muy peligroso para el paciente si no hay bioseguridad mínima, porque mismo con un accidente punzante tenemos un riesgo bajísimo, muy bajo, y todavía tenemos los protocolos de post-exposiciones. Entonces, teníamos problemas hasta hoy con la hepatitis C, porque para la hepatitis B, mesmo que não esteja vacunado, existen vacunas con los anticuerpos prontos que se llama gamma globulina hiperimune y que puede tomar en las horas subsecuentes a su accidente punzante. En relación a SIDA, hay los cócteles que el profesional puede tomar, que son pastillas, 2 pastillas por 4 semanas para reverter este riesgo que es bajo, pero hay un riesgo, claro. Para hepatitis C, hasta 2 meses y medio, la OMS consideraba la hepatitis C la enfermedad de tercer milenio. Yo particularmente espero y creo que vamos a seguir también pensando así,
embora não tenemos certeza ahora con esta pandemia do que va a se pasar. Pero la hepatitis C, cuando estamos adelante de un paciente y tenemos un accidente punzocortante, no hay o que hacer, no hay inmunoglobulinas para reverter ese riesgo y no hay cócteles retrovirales todavía. Entonces, es un riesgo inminente cuando estamos lidando con pacientes con hepatitis C e normalmente são pacientes que são assintomáticos em mais de 90%. Ok? Então, hasta 2 meses, quando estávamos falando de biosseguridade para todo o mundo, para toda a área de saúde, nos preocupávamos com essas 3 enfermedades, sobretudo com o risco de la sangre e, obviamente, com as gripas e tuberculoses, com o risco de contaminação aérea. Pero agora, há 2 meses e meio, apareció un nuevo virus y tenemos que lidiar con esta situación, que es una situación sin precedentes y no está muy claro todavía si es solamente por contacto. Hasta ahora tenemos la certeza que las gotículas que salen de la boca y las narinas de las personas infectadas, cuando se depositan en las superficies y a través de las manos, las otras personas van a colocar esas manos y poner en los ojos, las narinas y la boca y así que será. Pero hay estudios, hay investigaciones todavía no concluidas que sí puede haber, sí, una transmisión también por aerosoles directa. No sabemos todavía, no tenemos esta certeza, pero tenemos que trabajar siempre con esta posibilidad, porque no hay vacuna todavía y la vacuna para SARS-CoV-2, para COVID-19, es posible que tendremos que aguardar un año y algunos meses al mínimo. Hay muchas empresas y laboratorios que están se apresentando con algunas vacunas preliminares, pero no tenemos la certeza de nada, porque cuando una vacuna es descubierta y es elaborada, hay todo un protocolo de testes y después de animales, de in vitro, para llegar en vivo, y lamentablemente no tenemos una idea si este año, por ejemplo, alcanzaríamos una vacuna. Probablemente no. Y si alcanzarmos, y si la ciencia alcanzar esta vacuna, tenemos que contar con la población vacunada, porque no, de nada vale la vacuna sin la población toda o la gran mayoría de la población vacunada. Entonces, necesitamos entender un poquito de esta enfermedad para que pasemos adelante y continuemos a trabajar con nuestros pacientes, dando toda la seguridad para ellos y también para nuestro equipo personal de salud. Cuando pensamos en trabajar con la odontología, pensamos siempre que este paciente necesita nos dar algunas informaciones antes de llegar al consultorio. Y tenemos algunos protocolos para hablar con este paciente antes que él se presente a nuestra clínica. Estoy un poquito lento para pasar este momentito.
un poquito lento para pasar este slide. Vamos a ver si pasa. Adelante, un momentito. Ah, sí, perdóname. Es que es un poquito lento por veces. Sí, ahora sí. Entonces, hay orientaciones previas al paciente y que debemos hacer siempre al teléfono. Primera cosa importantísima, en este momento que estamos todavía con una gran cantidad de personas contaminadas, es importante, no sé por cuánto tiempo, pero es importante atendermos solamente urgencia. Lamentavelmente, estou falando isto há 2 meses. Eu me imaginava que iríamos nos quedar solamente uns 40, 45 dias ao máximo atendendo urgências e depois, aos poucos, pouquito a pouquito, iríamos volver a nossa rutina normal. Lo que parece, al menos en Brasil, es que esto está un poquito retrasado. Para que tengan idea, hoy, día 20 de mayo, de ayer para hoy, tuvimos más de 1.100 personas muertas en 24 horas en Brasil por la COVID-19. Esto es una situación bastante compleja. Entonces, lo que es interesante es, para atender su paciente, siempre va a llamarlo al teléfono, perdóname, y hacer una pequeña investigación. ¿Y o que va a preguntar a este paciente? Va a preguntar primero, primera cosa, ¿este paciente tiene alguien en su familia o tuve alguien en su familia con la COVID-19? ¿Sí o no? Si sí, ¿cuánto tiempo? Esta persona está en convalescencia o ya pasó de los 14. Ok, si ya pasó o si no, seguimos preguntando. ¿Hay sinais y síntomas típicos que puede ser fiebre, malestar general, dolores abdominales, diarrea, dolor de estómago, dolores en el cuerpo, falta de gusto o oler y hasta manchas rosadas, rojas en las extremidades o en las mucosas, que llamamos de dedos de COVID. Entonces, percibimos muy específico todo esto. Imaginábamos toda essa coisa de pandemia, imaginávamos solamente a fiebre e uma sensação de gripa, de estado gripal. Agora percebimos outros sinais e outros sinais e sintomas. Então, é bastante específico. Em resumo, temos que considerar todos los pacientes que van a entrar a su consultorio como un posible asintomático para COVID-19. Y hay algunos puntos importantes, inclusive en la mucosa oral, que puede percibir, mismo que el paciente esté sin sinales y síntomas, porque por veces este asintomático puede estar como a 7 o 10 días infectado y sin fiebre. Normalmente, al cuarto o quinto día tiene una febrícula, pero ni siempre la fiebre es un sinal que va a aparecer, que va a estar presente en todos los asintomáticos. Entonces, estos puntos rosados, esos puntos rojos, hacen parte de un trabajo español. Hay otras fotos aquí, por ejemplo, como mira que son esos autores, Casas et al. Ese trabajo tiene 2 meses y es muy interesante porque percibieron que es común, no solamente en los pacientes graves,
al contrario, al revés, pacientes con síntomas leves o pacientes asintomáticos pueden presentar estas manchas rosadas o rojas o más oscurecidas que llamamos de dedos de COVID. Entonces, es más un señal para podermos ayudar al paciente con nuestra entrevista, con nuestra pesquisa, con nuestra investigación al teléfono. ¿Ok? Esto puesto, el paciente llega a su consultorio para hacer una consulta de emergencia o una consulta ya electiva, que sea. Y vamos a pensar en la seguridad de este paciente. Después vamos a hablar de la seguridad del equipo de salud bucal, claro. Una recomendación interesante, importante de la OMS es hacer una mensuración de la temperatura con ese termómetro de frente. Y la temperatura, según CDC de los Estados Unidos, si estiver arriba de 37.3, puede ser un señal de febrícula, de fiebre. Una cosa interesante también es que hay una recomendación para aferir la temperatura de equipo de salud bucal, o sea, de su asistente, de las personas que trabajan con usted, y de su temperatura 2 veces al día, por la mañana y al final del expediente por la tarde. Volviendo al paciente, ¿o qué debemos hacer en la recepción de este paciente en tiempos de pandemia? Bueno, este paciente, si realmente fuera un paciente que vamos a considerarlo como un paciente asintomático, y si realmente estuviera con los virus, la persona que está asintomática, ella tiene virus por todo su cuerpo, todo, el pelo, en las manos, en la ropa, en todo su cuerpo. Entonces, estamos orientando que saque una bolsa plástica, varias bolsas plásticas, y empaqueten la cartera, la mochila, las pertenencias de este paciente. Para tenermos más seguridad en la silla dental, es interesante ponermos un gorro, ponermos una protección de los pies, ponermos un delantal delgadito, no hay necesidad de gramatura más alta, para que este paciente tenga el mínimo contacto con las superficies de su consultorio. Se va a sentarse en la sala de espera, se va a sentarse en esa silla dental. Es interesante que este paciente no esté con contactos directos con las superficies. Otra cosa interesante, importantísima, es que es muy importante, muchísimo importante, que tengamos, un momento, que tengamos en nuestra mente que este paciente no sepa que tiene el virus. Salimos un poquito, no sé lo que pasó. Vamos a volver aquí, perdóname. Andrés está acompañando. Necesito saber si están acompañando, porque me parece que salió un poquito. Estamos yendo para la protección del equipo. Por favor, me den un ok si están mirando la pantalla, porque ahora deberían mirar la pantalla que está el equipo de protección individual. El equipo de protección individual, arriba, abajo, tenemos gorro, gafas de protección,
tenemos máscara N95, tenemos protector facial, guantes, delantal y protección para los pies. Esto es lo que necesitamos al mínimo para alcanzarmos una protección para trabajarmos con seguridad. Me parece que estamos sin foto, pero voy a mirar aquí y voy a intentar. Ahí, excelente. Entonces tenemos equipo de protección individual, gorro, gafas de protección, máscara N95, protector facial, guantes, delantal. En este momento de pandemia, la protección para los pies es muy importante. Y esta protección para la fase, esta parte que llamamos de face shield o protector facial, es extremadamente importante para que tengamos la protección de aerosol. Una cosa muy interesante que cambió de la pandemia para este momento es la mascarilla. Antes de la pandemia, utilizábamos esta mascarilla N95 solamente para precauciones de aerosoles y gotículas de enfermedades como tuberculosis, por ejemplo. Y no era tan común el odontólogo, el equipo de odontología, tener contacto con esta mascarilla, con esta máscara. Pero ahora es tal vez el punto principal de nuestra protección individual, porque a través de los ojos, a través de las narinas y de la boca, que el virus va a entrar en su cuerpo. Hay unas variaciones de esta mascarilla. Por ejemplo, es común encontrar esta máscara N95 con un respiro, con una válvula de expiración. Y no es interesante que se utilice porque estará contaminando el campo operatorio, porque va a proteger, sí, quien está utilizando, pero la expiración de la persona que está utilizando esta mascarilla va a salir afuera del ambiente de la mascarilla y por lo tanto va a hacer una contaminación del campo. Y si usted o alguien que esté utilizando estuviera como un asintomático, va a pasar al paciente la COVID-19. Entonces, no utilizar la máscara del 95 con válvula. Esta válvula es muy común utilizar para edificaciones, para protección de equipos de protección individual de trabajadores de la industria de ingeniería, pero no para odontólogos, tampoco para los médicos e enfermeros. Hay varias marcas de N95. Y la N95, ela fue elaborada para ser utilizada un solo día, pero hay un problema de escasez terrible en el mundo. Entonces vamos a dar un uso extendido a esta mascarilla, utilizando un pote plástico con huecos en la tapa para que esta mascarilla tenga una sea arejada y podemos utilizarla más que 1, 2 o 3 días. Siempre poniendo y retirando de esta manera para no contaminar las manos. Mira que esta tapa no está con huecos, pero necesitamos hacer huecos en esta tapa para arejar la mascarilla. ¿Ok? Entonces es un uso extendido, no debemos esterilizar en autoclave ni pasar nada de utilizar saneantes, por ejemplo, para desinfectar esta mascarilla porque ela é própria para se manter seca, ¿ok? Aquí tenemos el protector facial.
que es muy importante. Esta parte es solamente una comparación de la mascarilla de tejido con la máscara quirúrgica y vamos adelante, porque tenemos un tiempo poco corto. El protector facial es extremadamente importante en la pandemia para todo el equipo de odontología. Entonces, su asistente, si trabaja con usted a 4 manos, necesita estar como un espejo con tu equipo del asistente también. Entonces, aquí tenemos una profesional con todo el equipo de protección que necesitamos. Gorro, óculos de protección, gafas de protección, protector facial, la máscara N95, el delantal que tiene que ser mínimamente impermeable y guantes, ¿ok? Cuando pensamos en delantales en tiempo de pandemia, pensamos en delantales que sea mínimamente hidrorrepelente, hidrofóbico. Entonces, aquellos delantales delgaditos que vamos a utilizar en los pacientes no podemos utilizar en nosotros, sobre todo cuando estamos trabajando con aerosoles mecánicos. Ya vamos a hablar de esto más adelante. En relación a las precauciones estándar, es súper importante que hacemos un refuerzo con nuestro paciente siempre y con nuestro equipo de lavado de manos y de higiene de manos con alcohol 70% gel y lavado de manos con jabón líquido y agua. Recordando siempre que si no hay suciedad visible, podemos sustituir el lavado de manos por el alcohol 70 gel, ¿ok? Entonces, siempre con carteletes, con informaciones visuales en su recepción para su paciente estar mirando siempre tanto la higiene de las manos, que es extremadamente importante, cuanto la etiqueta respiratoria, que es otra cosa sumamente importante en tiempo de pandemia. Lo que pasa es que las personas no están acostumbradas a hacer la etiqueta respiratoria con para el estornudo y también para la tos. Entonces, es importante tenermos comunicaciones visuales en nuestra recepción de nuestro consultorio para que todo el tiempo el paciente se acostumbre a mirar que se va a estornudar o se va a tosir, tiene que poner sus narinas y su boca en esta parte interna de los cotos, mesmo que esté y debe estar con máscara. Una otra cosa que me olvidé de reforzar es que este paciente al teléfono debe ser avisado, debe ser precavido que llegue a nuestro consultorio de mascarilla y si no llegar de mascarilla, tiene que proveer una mascarilla a ello. No necesita ser una mascarilla quirúrgica para el paciente, puede ser una de tejido, de algodón, para el paciente sí. La persona que se queda en la recepción no puede utilizar mascarilla de tejido no. Para la persona que va a atender el paciente siempre con mascarilla quirúrgica. Y para nosotros que estamos adentro de la sala clínica, siempre con la máscara N95 y toda aquella paramentación que hablamos. ¿Por qué todo esto? Porque tenemos que mirar en lo punto principal de esta pandemia, que son los aerosoles, la contaminación del aire. Es solamente un aerosol natural de estornudo. Tenemos una foto que asusta. Por ejemplo, esta foto muestra una cámara rápida, una imagen real de un estornudo. Mira la cantidad
de gotículas. Esta gotícula sale de la boca de una persona que está estornudando o con tos y va a más de 2 metros, 3 metros de rayo. Esto es llamado aerosol natural. Cuando hablamos también, tenemos más de 1 metro de aerosol de rayo. Pero lo que tenemos que entender, esta figura de un trabajo bastante reciente, que nos pone en contacto con la realidad de los virus, de su tropismo, su atracción por las glándulas salivares. Entonces, en personas que están asintomáticas o personas que están con la forma leve o la forma adelantada de la enfermedad, cualquier persona que tenga COVID tiene muchos virus, una cantidad enorme de virus, primero en los pulmones, en segundo lugar en la boca, en las glándulas salivares. Y cuando esta persona habla y sin mascarilla o cuando está respirando, en el caso del paciente que está con la boca abierta en la silla dental, tenemos también una cosa que llamamos de aerosol natural. Entonces, aerosol no es solamente algo que promovemos con la turbina, la jeringa tríplice y el jato de bicarbonato o de arena. Aerosol también existe cuando esta persona está respirando. Por lo tanto, siempre debemos estar con la paramentación completa. Cuando pensamos en aerosoles mecánicos, pensamos inmediatamente en una caneta, una turbina de alta rotación. Esta turbina de alta rotación, tenemos que regular la salida de agua para poner al mínimo de agua, para salir al mínimo de agua si tenemos realmente que utilizar, porque por veces, si fuera posible, sustituir esta turbina por instrumental, por algún procedimiento manual y no rotatorio, es mejor, ¿ok? Aquí tenemos un video súper sencillo, súper que vamos a mirar este vasito de plástico blanco con no es sangre, esto es una coloración y cómo mira, y cómo este vasito va a sustituir una boca. Mira, está con un sugador y la profesional está secando como si fuera secando la boca y sin una bomba de vacío o sin un trabajo eficiente, eficaz a 4 manos, mira para dónde va todo ese aerosol. Então, uma outra sugerência é não utilizar na jeringa tríplice ar, aire e água al mismo tiempo. ¿Ok? Este aerosol tiene una dispersión de al mínimo 2,80 metros. Antiguamente teníamos la certeza que al menos 2 metros. Ahora tenemos trabajos que este aerosol va adelante de 3 o 4 metros, pero no tenemos este espacio en nuestro consultorio. En nuestro gabinete es pequeño, es reducido, pero si está en una universidad, si está en un curso con varios gabinetes, tenemos una locura de transmisión y ahí sí, siempre pensando en trabajarnos con turbinas con baja dispersión de agua y con bomba de vacío y trabajo a 4 manos siempre. No podemos trabajar en tiempo de pandemia
solos y sin un sugador o una turbina, sin una bomba de vacío ayudando. Esto es importantísimo. Hay otra cosa interesante también que podemos lanzar mano, que sería los buches. Interesantes para que disminúa en un momento inicial todo lo que podemos tener de dispersión. Mira que el buche no va a resolver el problema del asintomático y eliminar este virus. No, no va, pero va a disminuir sustancialmente todo que hay en la boca, inclusive los virus también va a disminuir. Lo que tenemos actualmente es un consenso de hacer dos buches subsecuentes. Peróxido de hidrógeno, perdóname, está escrito con error, peróxido de hidrógeno seguido de digluconato de clorexidina. ¿Cuánto tiempo vamos a hacer esto? 1 minuto cada. 1 minuto cada. El hidróxido de hidrógeno no necesita 20 ml, puede ser 15 mililitros durante 1 minuto. El digluconato de clorexidina, sí, o 0,12 o 0,20, es necesario un poquito más, 20 mililitros durante 1 minuto. No hay todavía trabajos robustos, científicos, que nos muestren que peróxido de hidrógeno es mejor que digluconato de clorexidina, pero por algunos trabajos de efectos colaterales que son con hidróxido de hidrógeno para superficies, entendemos que puede ser un buen aliado. Entonces vamos a elegir los dos. Si fuera posible, peróxido de hidrógeno y digluconato también. No mezclar los dos, uno y después otro. ¿Ok? Una otra cosa importante es que si usted todavía utiliza la escurpidera en tiempo de pandemia, por favor, vamos a dejar la escurpidera jubilada de lado. Vamos a utilizar siempre que posible un accesorio de bomba de vacío y trabajo a 4 manos, porque lo que pasa con la escurpidera es que a partir del momento que el paciente escurpe en la escurpidera, este aparato se transforma en vulcán de aerosol. Y si este paciente está asintomático, tendremos más un punto de dispersión de aerosol a través de la escurpidera. Entonces, no utilizar, si posible, la escurpidera en tiempo de pandemia. Hay algunos accesorios, algunos aparatos que están siendo disponibles para compra, que siempre acoplado a la bomba de vacío. Este es un ejemplo de afastador que acoplado a un sugador potente que va a ayudar al profesional a disminuir el rayo de este aerosol cuando utilizando aparatos que van a producir aerosoles mecánicos. ¿Ok? Siempre pensando también en trabajar con aislamiento absoluto. ¿Por qué? Porque tiene aislamiento absoluto, esta portuñola aquí, porque siempre estamos pensando en no contaminar nuestro tratamiento, nuestro procedimiento con la saliva del paciente,
para hacer resina o cualquier cosa, ya teníamos esta regla, este protocolo, pero ahora es más importante que haga siempre que posible un aislamiento absoluto para que no tengas la contaminación del aire con la saliva del paciente. Entonces, para muchos odontólogos esto puede ser un cambio, un gran cambio, pero es importante en este momento de pandemia promover aislamiento en todo lo que fuera posible. ¿Ok? Una otra orientación importante es que, si fuera posible, hay varios tipos de aparatos, equipos que hacen una presión negativa, una exhaustión de este aire que está súper contaminado. Entonces, tenemos en Brasil algunas marcas y tenemos en el mundo varias marcas de estos equipos, de estos aparatos que van a sugar, que van en la salida de los aerosoles mecánicos directo para esos aparelhos. Esto es muy interesante. Yo no sé si en Bolivia le alegó, pero es interesante. Por ejemplo, en Israel no se trabaja, el odontólogo está prohibido de trabajar si no tuviera un tipo de aparato de este, que sea mínimamente eficaz. ¿Ok? Una cosa importante también, ahora vamos de las superficies. Entonces, ¿qué hacer con las superficies? ¿O qué hacer con los cambios de barreras? ¿O qué hacer con todas aqueles juguetes, aquelas muñecas, por ejemplo, que están en la odontopediatría? Tenemos que sacar todo esto de nuestro consultorio, todo, absolutamente todo vamos a sacar y dejar nuestro equipo de sala súper limpia y visualmente clean, visualmente limpia y sin nada que pueda tener absorción de aerosol o de polvo o de cualquier contaminación. Esto es muy importante. En la sala de espera también vamos a sacar todo, hasta las revistas, todo que el paciente va a poner las manos, vamos a sacar. Y después vamos a pensar en, después que el paciente salió, vamos a dejar al mínimo uns 30, 40 minutos esta sala con la puerta cerrada, la ventana abierta para alejar al máximo del ambiente y empezar a hacer toda la retirada después de esos 30, 40 minutos, ¿ok? No inmediatamente cuando el paciente salió. Vamos a salir de la sala, dejar esta sala alejando con la ventana abierta, que es la mejor forma que tenemos de alejar el ambiente y cambiar el aire altamente contaminado. Y proceder la limpieza y la desinfección del área, el área menos contaminadas para las áreas más contaminadas, ¿ok? Los sobreguantes son muy utilizados en este caso, que va a te dar una protección especial para el guante que va a utilizar para sacar las barreras, para hacer la limpieza, para hacer la desinfección. Y también tenemos un esquema aquí solamente para orientación y esa orden de higiene que puede empezar por el reflector, la silla, el mocho, la superficie auxiliar, el equipo y la esculpidera, como hablé, está en portugués, este 6 es esculpidera, vamos jubilarla en este momento, no vamos utilizarla si posible. É altamente recomendable não utilizar esculpideira neste momento.
y qué tipo de sustancias químicas podemos hacer la desinfección de todas las superficies que tenemos en nuestra sala clínica. Las superficies fijas, siempre que vamos a pasar, que vamos a hacer fricción con el alcohol, tenemos que limpiar antes, porque no se utiliza alcohol, tampoco hipoclorito en superficies sucias sin limpiar con agua y jabón antes. Entonces, podemos utilizar alcohol 70%, alcohol 70% con clorexidina, hipoclorito también, pero para esas tres opciones siempre tenemos que limpiar antes porque no podemos fijar los microorganismos y la materia orgánica. Si tuviéramos algunas sustancias más actuales, como el caso de cuaternario de amonio de quinta generación, como el caso de ácido peracético, podemos hacer la acción doble, o sea, limpiar y desinfectar al mismo tiempo. Esto es maravilloso porque nos quita un tiempo, nos da un tiempo más amplio y podemos disminuir el tiempo de todo el cambio de barreras de limpieza y desinfección cuando podemos hacer la limpieza y la desinfección con un único producto químico. Para este caso, para hacermos solamente con un producto, no podemos lanzar mano solamente de alcohol gel o siempre alcohol líquido. Y si fuera solamente alcohol líquido, recordamos entonces que tenemos que limpiar con agua y jabón antes de hacer la fricción de alcohol gel. ¿Ok? Para hipoclorito en las superficies fijas también. No va a friccionar hipoclorito arriba de superficies sucias. ¿Ok? Para el piso, siempre hipoclorito 0,5%, que podría ser agua sanitaria que va a comprar al súper y hacer una dilución 1:3, o sea, 250 mililitros de hipoclorito de sodio para 250 mililitros de hipoclorito de sodio para 750 mililitros de agua. ¿Ok? É desta forma que se hace a mezcla, el preparo de hipoclorito de sodio 0,5 que vai ao piso. Então, compramos água sanitária em super e hacemos esta diluição 1:3. Uma coisa importantíssima na pandemia é que vamos jubilar nossos borrifadores. El odontólogo es un apasionado, es enamorado por borrifadores. En este momento no vamos a hacer borrifadores, utilizar borrifadores para nada. Todo que utiliza en borrifador vamos a utilizar en un otro tipo de plástico que se llama almotolier. Esse borrifador só que tem uma ponta que não hace aspersão. Então, todo que vai guardar e poner de substâncias químicas, não trabalhar com borrifador em tempo de pandemia para não aerosolizar o ambiente. ¿Ok? Los cambios de las barreras y las barreras sirven para protección de las manos del profesional. Entonces, cuando pensamos en estas barreras, pensamos en poner plásticos y barreras en todo que vamos a poner las manos con los guantes. Estas barreras van a ser cambiadas, estas superficies van a ser limpias y desinfectadas y, de nuevo, vamos a poner otras barreras limpias para el próximo paciente. É desta forma que devemos fazer nesse tempo de pandemia, considerando todos os pacientes como se fosse um paciente assintomático para COVID. Ok? Então, nessa foto, miramos várias superfícies com barreiras plásticas ou com
de TNT, tejido no tejido. ¿Okay? Mira que en este caso tenemos una barrera en la silla, pero si el paciente está con delantal, no hay necesidad de también cubrir la silla, ¿ok? Las impresiones, modelos de prótesis, vamos a hacer una limpieza y desinfección también, y pensando siempre que no podemos hacer la limpieza y lavado abajo del agua corriente. Otra cosa que no se hace, além de borrifador, es no trabajar con nada contaminado abajo del agua corriente para no respingar, para no promover gotículas que van tener un respingo alrededor de quien está haciendo este lavado, esta desinfección. Entonces, en este tipo de protocolo, vamos a sustituir por cubas plásticas con agua, cubas plásticas con saneantes o que sea que va a utilizar para hacer la desinfección, pero no podemos en tiempo de pandemia poner nada que sea abajo del agua, inclusive para lavado de instrumental también, que vamos a hablar un poquito más adelante. Es siempre mandar al laboratorio y solicitar que reciba del laboratorio todo que sea embalado en plástico, porque no sabemos lo que tienen las manos, lo que tienen estas impresiones en esos modelos, en estas prótesis. Hay todo un protocolo de limpieza y desinfección para que alcancemos proteger las personas que trabajan con nosotros. Y también el paciente que no está asintomático, que podemos traer a la boca de ese paciente el virus si estas piezas, si esto que va a llegar del laboratorio no está debidamente limpio y desinfectado. Esto es súper importante. Estamos ahora en la recta final, el reto final de nuestra charla, y ahora vamos a hablar de procesamiento de los instrumentales, del procesamiento de los artículos. Bueno, cuando pensamos en una central de esterilización, pensamos en un flujo unidireccional que empieza por un prelavado y finaliza-se por el acondicionamiento del paquete que está esterilizado. Hay algunas cosas en este paso a paso, en tiempo de pandemia, que debemos cambiar. La mayoría de los pasos son iguales al tiempo que no había pandemia, pero vamos a reforzar y vamos rápidamente pasar por algunos pasos importantes. O qué hacer con este material? Puede ser que no sea tan sucio, que no haga tanta materia orgánica, la sangre no esté así tan visible. Pero lo que es importante es saber siempre que la esterilización es enemiga número 1 de la materia orgánica, o al revés, la materia orgánica es enemiga número 1 de la esterilización. Entonces, la presencia de materia orgánica ofrece protección a los microorganismos. Esto es fundamental para que alcancemos un entendimiento, una comprensión de lo que es esterilización. Entonces, en resumen, no hay esterilización si no alcanzamos la limpieza eficiente, eficaz de este artículo, de este instrumental. Siempre vamos a pensar en no dejar ese instrumental seco hasta lavarlo. Entonces, siempre poner ese instrumental en una sustancia que se llama humectante o detergente enzimático humectante. Si pudiera ter un ultrasonido, tanto mejor, porque el lavado de ultrasonido es superior muchas veces, tantas veces, en algunas situaciones 10 veces más eficaz do que el lavado manual con cepillos.
pero es importante siempre que utilice un jabón de buena calidad, sobre todo para hacer este prelavado de 5 a 10 minutos antes del lavado, porque cuando tiene detergente enzimático, tiene siempre la ruptura de las proteínas inicialmente, que va a ayudar mucho en sacar toda esta suciedad de instrumental. Recordando entonces que no vamos a poder lavar instrumentales abajo del agua corriente. Entonces, hasta 2, 3 meses, este slide era perfecto, sobre todo porque está con la N95. Só falta el protector facial en la cara de esta asistente. Pero ahora no podemos, en tiempos de pandemia, trabajar con lavado de instrumental en agua corriente, como ya hablé. Entonces, vamos a hacer el lavado sumergido. Si su lavado no es con ultrasonido, siempre este lavado de instrumental tiene que ser abajo de agua, dentro de una cuba plástica con detergente enzimático y un cepillo de cable. Esto es súper importante para el tiempo de pandemia. Para hablarmos de ultrasonido, podemos pensar siempre también en detergente enzimático y, dependiendo de la marca, del tipo de equipamiento, de equipo, de las instrucciones del fabricante, este tiempo que va a dejar el ultrasonido puede ser de 10 a 20 o 30 minutos. Y este lavado es sin duda un lavado más eficaz que un lavado manual. ¿Ok? Para el secado, entonces já hablamos de prelavado, lavado, agora estamos em secado de este instrumental. Utilizamos toalha de papel ou toalha quirúrgica. Em tempo de pandemia, todo que seja desechável. Não utilizar toalha felpuda convencional. Não jamás foi indicado, e agora, em tempo de pandemia, lo que pueda ser desechado como papel o toallas cirúrgicas desechables, excelente. Vamos a hacer el paquete para que este instrumental vá a autoclave y sea esterilizado. Este envase hacemos con papel grado cirúrgico y no podemos reutilizarlo. Este paquete va a esterilización siempre en autoclave, que tiene 3 parámetros: tiempo, temperatura y vapor saturado bajo presión. Tenemos varios tipos de autoclave. Esta charla no es a respecto de tipos de autoclave, pero sabemos que autoclave de bomba pré-vacío, que hay bomba de pré-vacío, son autoclaves más mucho más eficaces, y tenemos la obligación de ver si el autoclave está esterilizando, tiene condiciones para esterilizar. Para esto hacemos el monitoreo de autoclave, que va a ser físico, químico y biológico. Este monitoreo físico son las condiciones del equipo. El químico serían papelitos pequeños que llamamos de integradores y ponemos adentro de un paquete, uno por ciclo. El biológico, una vez por semana, promovemos esta esterilización junto con otros tipos de cargas también. Entonces, el monitoreo químico, uno integrador químico por ciclo de autoclave. Se utiliza 3 veces, va a utilizar 3 integradores químicos. Se utiliza 5 veces al día, su autoclave va a utilizar 5 integradores químicos. Y el monitoreo biológico es nada más que simular una cantidad de 1 millón de esporos, y vamos a testar esta autoclave para saber si él está esterilizando y es capaz de esterilizar, y para eso hacemos una incubación. Esto es
una prueba súper simple, súper tranquila y para quien no conoce, fácil, porque el propio fabricante te da todas las instrucciones de cómo hacer esta prueba, que es cambio de color y es súper tranquilo de se realizar. Este es el mínimo que debemos tener para hacermos una esterilización segura. Después vamos a registrar este monitoreo. Este registro tiene que se mantener por las reglas en Brasil, por ejemplo, por 5 años en un cuaderno, en un archivo, que va a te dar certeza que las esterilizaciones todas estuvieran con acompañamiento mínimo de un integrador químico por ciclo y una vez por semana de un indicador biológico para tener certeza que nuestra autoclave está siendo capaz de esterilizar. ¿Ok? Al final, estamos al finalcito de nuestra charla, podemos pensar en cómo guardar, cómo acondicionar, la forma de acondicionamiento de este material, que es de suma importancia, porque el proceso de esterilización no se da solamente adentro del autoclave. El autoclave sí es la parte principal de equipo, pero hay outras fases e este processo anterior de limpeza, que é o mais importante, e todas as fases e os passos, os protocolos que fomos falando, hasta chegar adentro de um carrão ou hasta chegar adentro de um armário. Então, garantizar a integridade de esse envase, um sítio seco, lejos de umidade, não llenar cajones e armários, não doblar ou utilizar elásticos para assegurar os envases. E para odontologia utilizamos normalmente armários com portas. El área hospitalária já não, é um outro tipo de regra, um outro tipo de protocolo. Bueno, importante, la seguridad tuya, suya, de su personal, y de sus pacientes, es un trabajo que depende de todos de su equipo, no solamente del odontólogo. Entonces, tiene que hablar con su equipo, porque su equipo tiene que comprender la importancia de estos protocolos, sobre todo en tiempos de pandemia, y que no iremos salir de esta situación, lamentavelmente, al menos un año y medio, y tenemos que nos acostumbrar com estes cambios. Então, é uma sugerência que estou aqui dando a vocês. Hable com seu equipo, hable francamente, seriamente, para que estas pessoas que trabalham com você tenham a ideia de que estamos em uma situação de risco, que o odontólogo é um profissional que está em constante risco porque trabalha com as vias superiores de respiração e que estamos permanentemente em contato com as narinas e com a boca do paciente. Pero tenho certeza que se alcançarem este mínimo que estamos propondo, que eu estou propondo, vai ter um consultório, uma clínica super segura não solamente a tu e seus funcionários, como também a seus pacientes. Então, comunique a seus pacientes que tu está se preparando para recebê-lo, porque, por exemplo, temos pessoas com muito medo, um medo pavoroso de ir ao odontólogo e sair com uma enfermidade, com COVID. Pero é importante que tenhas tranquilidade e passe a seu paciente que todo vai ser hecho com segurança e que ele pode confiar em suas manos, em seu equipo.
lanzamos una campaña ayer aquí en Brasil en una live de mi Instagram que es en portugués. Confia no seu dentista. En español lanzamos también una hashtag confía en tu odontólogo. Si quisieras, puede sacar de mi Instagram. Mi Instagram es Lucy, Lusi, underline, Borges. O Luciane Borges va a llegar a mi nombre. Muchas gracias. Aquí están todas las referencias bibliográficas de nuestra charla. Y ahora vamos para las dudas, ¿no? Yo hablé bastante. Vamos ver se já recebi de André. Me parece que temos aqui. Andrés. Olá, doutor. Hola, hola Luciana y Luis. Andrés. Estão sí, todos... las preguntas están en su celular. Sí, hay algunas preguntas aquí. Entonces vamos dejar esto. Poderia falar sobre o kit Nanoprotec, certificado como virucida? Não conosco. Não sei se... ¿Conoces, Carlos? No conozco. Kit Nanoprotec, não conosco. Perdóname. Se quiser, pode entrar em mi Instagram, enviar-me por el direct e puedo investigar para saber e te dar esta contestação, essa resposta. O aire acondicionado favorece ou nos desfavorece o COVID? Excelente pergunta. Acá em Brasil, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu de utilizar splits. Podemos utilizar o aire acondicionado em sua acepção de conceito de aire acondicionado, que não é necessariamente aqueles splits, porque estes splits que normalmente temos em nossas clínicas, eles não recirculam aire novo. Então, é importante, pode utilizar en el calor, el infierno que es algunas ciudades de Brasil y la ciudad de nuestro amigo Carlos, no hay como trabajar sin aire. Pero lo que hablé de abrir la ventana media hora entre un paciente y otro para que todo el aire sea cambiado es extremadamente necesario. Una cosa que podemos lanzar manos es de algunos aparatos que están apareciendo en Brasil, en todo el mundo, que son cambiadores de aire. Eles filtran y cambian todo el aire y esto puede te dar una seguridad buena en relación a esto. Pero si su aire acondicionado fuera tipo splits, ele es, que es lo mío, por ejemplo, la mayoría es del peor, porque va a recircular siempre aquellos aerosoles que están permanentemente saliendo de la boca del paciente. Luciani, solamente para aclarar, Luciani, ese extractor de aire, estamos hablando del que extrae el aire del consultorio y lo manda afuera. São duas coisas. Sim, são dois aparatos. ¿Sí? Hay uno que es más eficaz que aquel que mostré en mi charla, que puede ser tanto en la pared, que sale como un brazo que va frente de la boca. Esto que se exige el odontólogo de Israel, si no tuviera este en su consultorio, no trabaja. Es una cosa así, bien impuesta. Y hay esta posibilidad de estos aparatos que parecen un aspirador de polvo, que son como con rodillas, con roditas así, y que son bajitos
y utiliza-se uma sala e outra sala, não necessariamente sale de la pared. E esses são tratores. Uma outra coisa que está se utilizando bastante em Brasil, esses aparatos que compramos para filtrar o aire todo, e que há vários tipos de filtros, de membranas, para uma sala que não há ventana, porque há, sim, uma quantidade de profissionais que trabalham em uma sala hermética que não há ventanas. Isto é um problema em tempo de pandemia, porque não há como abrir a ventana se não há ventana. Ok? Quais são os trajes de biosseguridade que realmente devemos utilizar? São 6. 6, mira, 6. Gorro, 1. Gafas de protección, 2. La mascarilla N95, 3. El delantal, que no puede ser muy delgadito, porque senão pasa todo el aerosol para su ropa debajo, 4. Los guantes, 5. Y la protección para los pies, 6. Estes 3 primeros, que son gorro, óculos ou gafas de proteção e a mascarilha N95, jamais poderemos entrar na sala sem eles ou sair da sala clínica sem eles. São os 3 principais, ok? A paramentação e desparamentação são com os outros 3, afuera ou adentro da sala. Pero para entrar en la sala, para atender su paciente, ya tiene que estar con gorro, gafas de protección y esta mascarilla N95. Y cuando su paciente entre en la sala, su paciente entra con la máscara de él y va a sacar la máscara, poner en un saco, en una bolsita plástica, hacer todo el procedimiento. Así que finalizar el procedimiento, va a solicitar que su paciente ponga inmediatamente la mascarilla para hablar la conversación, para hablar con para empezar la conversación con el paciente. ¿Cómo elegir correctamente el amonio cuaternario por generación? En verdad, el cuaternario de amonio o amonio cuaternario, que son de quinta generación, son los que tienen biguanida o cloreto de benzalcônio mezclado. Normalmente son importados, pero siempre están como quinta generación, que hay doble eficacia, limpieza y desinfección al mismo tiempo. Son excelentes. Algunos son vendidos ya pronto para uso, otros son concentrados y va, por ejemplo, comprar 1 litro que va a render 200 litros, ¿ok? No son productos caros y que van te dar una seguridad muy interesante. Doctora, ¿se puede usar como enjuague agua ozonizada? Enjuague de instrumental? Sí, con certeza. ¿Cómo chama este equipamento de succión de aerosol? Este equipamento, en verdad, puedo contestar esto después, porque hay varias marcas, sí, pero hay aquellos que son chiquitos así, que son essa parte en la boca, son muy reducidas, y no indico ese, indico aquello que tem una apertura más amplia para alcanzar, sacar este aire con un radio más amplio, ¿ok? Puedo contestarle después a través de mi direct en mi Instagram, con certeza. ¿Cuál es la conducta que están adaptando para hacer el ajuste oclusal después de realizar una restauración con el aislamiento absoluto, sabiendo que muchas veces no tiene que repetir por ese paso? Es verdad. Realmente es verdad. No hay o que hacer. Tiene que muchas veces sacar todo el aislamiento y hacer este ajuste. Lo que necesitamos es que cuando va a hacer el ajuste, siempre
con el mínimo o nada de agua para no promover aerosoles, ¿sí? El máximo posible de nada de aerosoles sin aislamiento absoluto. ¿Con qué solución es mejor desinfectar las impresiones de prótesis? Puede ser el propio hipoclorito de sodio, puede ser el propio hipoclorito de sodio a 0,5, ¿ok? O si va a alcanzar a comprar el amonio cuaternario de quinta generación, puede ser también o ácido peracético o álcool asociado a clorexidina, desde que limpie antes, ¿ok? Tanto hipoclorito quanto álcool no puede utilizar sin agua y jabón antes. La zona perioral también se debe desinfectar por la zona donde retiene la humedad de la respiración. No, puede se desinfectar, sí, pero no con iodo povidona y 5-clorexidina 2% en una gases o en un algodón, ¿ok? Porque iodo povidona tenemos un problema muchas veces de alergia a iodo, personas que tienen problemas de tireoide, ¿ok? Buenas noches, gracias por despejar dudas. Lámparas germicidas para esterilizar el consultorio. Este tema es un tema que daría como 3 horas de charla y no llegaríamos a ninguna solución con estofo científico, ¿ok? Entonces, en este momento, no vamos nos engañar que una luz ultravioleta va a esterilizar el aire o sus superficies, ¿ok? Puede ser algo que va a amenizar, sí, pero no apueste todo en una luz ultravioleta porque no hay estudio robusto científico que pruebe esto. ¿Es correcto la pulverización para desinfección del avental y después de atender? No. Estamos con un problema, Carlos, terrible en Brasil, porque hay varias empresas prometendo al odontólogo que sus delantales son hidrorrepelentes y de un paciente para otro puede pasar como álcool o hipoclorito y atender otro y otro y otro. Esto está totalmente de contra lo que tenemos. Yo imagino que la naturaleza no va a agradecer porque una cantidad de basura grande, porque tenemos que desechar esos delantales a cada atendimiento, pero pensamos así, es un tiempo, no es para toda la vida que va a ser esto. En este momento no podemos lavar, esterilizar esos aventales porque cuando va a manipular estes aventales con essa cantidad de aerosol, va a levantar de nuevo este aerosol y hacer una aerosolización de nuevo. Entonces, no vamos a hacer de esta manera. Doutora, ¿cómo han abordado en Brasil el tema de las consultas? Mira, en Brasil es un país continental, tenemos más de 200 millones de habitantes, más de 200,000 odontólogos. Entonces, no puedo hablar por todos. La Anvisa, que es Agencia de Vigilancia Sanitaria, y el Consejo Federal de Odontología está orientando que os odontólogos atendam agora, nesse momento, solamente procedimentos de urgência, pero não temos a certeza se estão fazendo isso. Uma coisa que se pergunta muito é se podemos deixar quanto tempo nossa sala entre um paciente e outro. Nadie tiene esta respuesta. Nadie va a te contestar con ciencia. Yo estoy orientando desde que empezamos para dejar de media hora, 40 minutos. Obviamente, se está con procedimiento más contaminado, deja un poquito más. Se está haciendo solamente a parte de ortodoncia, no hay necesidad de dejar 40 minutos. Pero no sabemos por qué. Hay un dato
solamente para finalizarmos, Carlos, que la ciencia ya está certa. Estes aerosoles se permanecen por 3 horas en el aire. 3 horas es mucho tiempo. Entonces, imaginamos que en esta primera hora, ese aerosol está bajando y vamos siempre a entrar en esta sala clínica con los 3 equipos que yo hablé. Gorro, gafas de protección y siempre de máscara. ¿Ok? Hablé mucho, ¿no? Habló mucho, pero bien, Luciano. Creo que ha sido muy esclarecedora esta charla. ¿Por qué? Por el hecho de que muchísimas veces nosotros recibimos indicaciones de gente que no es dentista. Aquí estamos recibiendo de gente que es dentista. Creo que a eso es lo más importante que tenemos que tomar en cuenta. Yo debo Sí. agradecer infinitamente, Luciani, infinitamente, Imagina, de para mí. verdad, en nombre de los odontólogos de Bolivia, en nombre del Colegio de Odontólogos Nacional, agradecerte, pero enormemente por esta charla. Yo espero que esto no nos siga consumiendo como nos está consumiendo, para que no tengamos necesidad de seguirte molestando y de seguirte incomodando. Pero yo creo que si esto amerita que tengas que dar una charla, te lo pido públicamente, y yo sé que no nos vas a decir no. Te conozco de muchos años, conozco tu espíritu, entonces sé que no vas a decir no. Espero Claro. espero que no necesitemos más. Agradecerte nuevamente a nombre de Fundepi, esta institución de enseñanza, y del colegio que nos ha apoyado también en todo esto. No tengo más palabras, porque no me alcanzan las palabras para agradecerte, Luciani, y me quedo enormemente emocionado y enormemente agradecido por esta solidaridad que has tenido con mi persona, pero no tanto con mi persona, sino con la gente que ha escuchado tu charla. Yo espero que los colegas que han estado escuchando esta charla les hubiera esclarecido muchísimas dudas que pueden tener, porque en este momento existen, en mi concepto, más dudas que... Sí, es muy común después de una charla tenermos más duda que antes, pero como profesora, yo creo que es así cuando hablamos de un tema que es nuevo, de un tema que siempre está suscitando investigaciones, tenemos más dudas que certezas. Para mí fue un gran honor, estoy a la disposición siempre y me gustaría dejar aquí mi dirección de mi Instagram, que es Lucy_Borges, pero con mi nombre es posible también que alcance, y tenemos varios cursos en español, si quisiera, hay cursos de 4 horas que somos más profundamente, vamos a explanar más profundamente. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche y que se cuiden mucho todos. Muchas gracias. Gracias a todos los asistentes. Si necesitan compartir esta charla, estará en nuestro canal de YouTube y esperamos tenerlos en nuestras próximas charlas. Vamos a estar dando estas semanas de cuarentena todavía un par de charlas, y agradecerle nuevamente a la doctora Borges por su colaboración, no solo a nuestra institución, sino a todos nuestros colegas en toda Latinoamérica. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.